Damos un saludo especial a todos los amigos en esta mañana, los líderes, hermanos, amigos, pastores, servidores que están escuchando este ministerio de llevar la verdad más exactamente. Queremos agradecer a todos los que hacen algo por la obra de Cristo. Seguramente todos hemos fallado, equivocado, no hemos hecho las cosas como son. Primero de todos, este servidor. He cometido muchos errores en mi vida profesional, pero Pablo decía algo muy bonito. O sea, yo no me quedo mirando hacia atrás, sino que yo miro hacia adelante. Y ahora que sé que todos ustedes que dirigen ministerios, que dirigen a un grupo de pastores, tengamos la oportunidad. Felicitaciones por lo que se ha hecho hasta aquí y como se ha hecho. No nos vamos a quedar llorando por la leche derramada. Pero sí hay una forma de poder encontrar cómo hacerlo mejor. Es de lo que se trata este espacio. Cómo hacerlo de una manera que estemos seguros que era lo que Dios quería que hiciéramos acorde a las Escrituras. Tener la razón no es algo que nos interese. Lo que nos interesa es que a través de la Escritura, como Pablo se lo recomendó a la iglesia, dice, y se lo recomiendo, era porque Pablo sabía que ahí había bendición. Hemos logrado avanzar en estudiar con profundidad la Escritura para usar herramientas que nos permiten interpretar los textos. Hay personas que lo dicen ingenuamente, pero es que está en la Escritura y hay que guardarla. La palabra del Señor es un libro inteligente que está diseñado por estructuras que se cumplen en cada una de las profecías de los pueblos, como Jesús se lo dijo a los fariseos, a sus discípulos, allá en Lucas 24, cuando ellos, después de vivir 3 años y medio, todavía no entendían el mensaje, no lo comprendían. Y dice que Jesús tuvo que abrirles el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Y Él les dice, esto, escuchen con mucha atención, para los que quieren seguir conservando el tema profético y de la ley. Jesús dijo algo extraordinario. Esto que ustedes han visto fue lo que yo les dije cuando estaban con ustedes, que era necesario que se cumpliese lo que estaba, que se cumpliese, es decir, ejecutado, lo que estaba escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. Todo el primer pacto apuntaba a Cristo, como se los mencioné una vez, que a veces leemos el texto, el fin de la ley es Cristo. Cuando transliteramos el escrito original a varios idiomas, perdemos la fuerza. Cuando decimos que el fin de la ley es Cristo, esa palabra fin en griego, el original es telos, que significa objetivo. El objetivo de la ley era castigar al infractor, al pecador que merecía morir. Por eso todo apuntaba al telos, en donde iba, a quien se le iban a cargar todas las muertes. Como dice Isaías 53, Dios cargó en él. Ese término cargó es un término contable en el original que significa imputar, como hacer una nota crédito. Yo debo de mi pecado, se lo paso a Cristo y Él clava eso en la cruz. Entonces, hoy estamos con una iglesia que quiere aprender y quisiera que todos los amigos, a los que escuchan, estamos desarrollando programas de formación, de liderazgo. Es necesario formar líderes. Es necesario transformar a esta nación. Es necesario hacer fuerza. La iglesia no puede esperar, seguir esperando a que Dios le dé más cosas. Cristo te va a preguntar, mi hijo, ¿qué más te doy? ¿Qué más te doy? Si ya entregué mi vida por ti, puse mi espíritu en ti, te di dones, te di talentos. ¿Qué más te doy? ¿Qué más? Ahora actuemos. Lo que el texto dice es que ella nos bendijo con toda bendición espiritual, toda.
que nos ha bendecido, como dice Primera de Pedro, en todas las áreas de la vida. Lo que tiene que hacer la iglesia ahora es sacar ese cofre de riqueza, de fe, creerle a Cristo, caminar firme, trastornar el mundo. Nosotros somos los que trastornamos el mundo. ¿Cuándo dejamos de hacer eso? Ahora encajamos en el mundo, hermanos queridos. ¿Ustedes recuerdan allá lo que dijo el escritor cuando hablaban de los cristianos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quiénes son esos? Pues esos que andan por ahí, les voy a decir quiénes son, los que trastornan el mundo, los que trastornan la sociedad. Nosotros debemos trastornar esta sociedad. Es la iglesia la que ha sido llamada a trastornar. Necesitamos impactar. ¿Quiénes son estos? Los que trastornan. ¿Lo recuerdan que está en un texto bíblico? ¿Quiénes son estos? Estos que vienen por aquí a trastornar, le decían a los apóstoles. La iglesia dejó de trastornar el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Piensa lo que eso significa, la grandeza que eso representa. Tú eres un hijo de Dios. Piénsalo, analízalo. Eres un heredero, eres un coheredero con Cristo. No podemos dejarle todo al Espíritu Santo, amados hermanos. Necesitamos entrar en acción. La acción cura el miedo y detrás está el premio. Necesitamos desgastarnos, entregar hasta el último gramo de fuerza y de energía. ¿Ustedes creen que Jesús vivía los fines de semana solo de vacaciones? Dice que él oraba hasta muy avanzada la noche. Dice que en las madrugadas estaba orando. Hubo noches enteras que las pasó orando. Hay que exceder las expectativas. Tratar de obtener resultados diferentes haciendo lo mismo es un principio de locura. Hoy a todo el que vea este video, si necesita formación en liderazgo, apoyo y desarrollo, levante la mano y escríbanos. Queremos sumarle a una sociedad. Necesitamos líderes soberanos, líderes competentes que puedan trastornar el entorno. Necesitamos una iglesia que brille, que haga caso de ese texto que Jesús dijo. Yo quiero que mis hijos sean más sagaces. Yo quiero que ellos se adueñen de lo que les pertenece, como lo dice en el capítulo 1 del libro de Efesios. Nos hizo sus hijos, nos hizo herederos y coherederos con Cristo. La iglesia tiene un poder sobrenatural. Él es la cabeza, como dice Efesios 1. Se sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder que hay en este mundo, sobre todo señorío, y se lo entregó a la iglesia. La iglesia debe empezar a erguirse, a brillar como un faro. Los cristianos deben ser gerentes de compañías, deben ser empresarios, líderes, expertos en manejar temas de estrategia, de liderazgo. La iglesia debe empezar un cambio distinto. No puede seguir siendo una cenicienta en los extramuros, en la pobreza. Y si alguien ha sido bendecido, necesitamos colocar el alma y el corazón a esto, amados hermanos. Porque es un principio de riqueza, además, que es lo que vamos a hablar hoy. Cuando ustedes leen 2 de Corintios 9. Yo creo que el lunes ya terminamos este tema. Siempre agradeciendo a Dios, a todos. En cualquier lugar que alguien abra su boquita, disponga su corazón y hable de Cristo, gloria a Dios por eso. Si quizás no lo hemos hecho de la manera correcta, no nos quedemos llorando. Preguntemos, Dios, entonces, ¿cómo lo hago bien? ¿Cómo me enfoco ahora? Gracias a Dios por todos los que sacan tiempo para estudiar, para averiguar. Ofrezco excusas si alguien se ha sentido aludido, lesionado. No es mi intención. Yo simplemente soy la voz de uno que apareció por ahí, que creyó en esto, que ha cometido tantos errores y desaciertos y que he logrado comprender que él puede transformar vidas a personas que no valíamos nada, que no contábamos, que no éramos nadie, que no teníamos propósito en esta vida, que veníamos de familias deterioradas, desgastadas, con muy pocas probabilidades de ser parte de una sociedad y que hoy nos permite tener una familia, un hogar, que nos permite levantar unos hijos
poder ser un ejemplo después de seguir cometiendo muchos errores y llevar esto como una luz de esperanza a la sociedad y decirles si existe una forma. Y esto es para los que como yo estábamos rotos, hechos pedazos, que éramos deshonestos, que no sabíamos manejar nuestras emociones, que cometíamos errores. Pero hoy cuando Cristo llama a alguien como este servidor, Él quiere que emulemos lo que pasó en la iglesia del siglo I. Estos son los que están trastornando todo el mundo. Pues sí, vamos a trastornarlos con amor, con ejemplo. Vamos a rediseñar, vamos a hacer una reingeniería de la forma en que se administran los recursos en las iglesias, como lo quiso Dios desde la teocracia y como el apóstol Pablo lo enseñó. Vamos adelante. Antes no lo sabíamos, hoy sabemos un poco más, amado hermano. Hoy sabemos un poco más. Vamos a seguir con 2 Corintios 9, donde el apóstol Pablo está haciendo ese gran preámbulo de la ayuda para los pobres. En 2 Corintios 9 dice, cuanto a la administración para los santos, la versión Reina Valera, hay que echar la bola mágica para entenderla, ¿verdad? Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Cuando tú lo lees en la versión Reina Valera de 1960, voy a leer los primeros 3 textos. Vamos a estarlos comparando porque seguramente ustedes los han leído más en la versión Reina Valera de 1960. Y dice, cuanto a la ministración para los santos. Si yo lo dejo así, usted puede decir, seguro es que alguien le predica, que alguien le da un consejito. No, no se trata de eso. Déjenme ponerlo un poco más preciso. Dice Pablo, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Voy a repetir esta lectura en la traducción del lenguaje actual y se van a dar cuenta de qué se trataba. Dice de la siguiente manera: en realidad no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Los que se han seguido la serie, les conté que la iglesia del siglo I, Judea, donde hoy se dice que es Palestina, que los historiadores andan un poquito perdidos, como lo enseñaba Liceo Duarte, Palestina era una diosa pagana, el término real es Judea. Esa iglesia que estaba allá en el siglo I era una iglesia que quedó en la calle porque no supieron, no se formaron como empresarios, no sabían de estrategia, de administración, pues no tenían por qué hacerlo. Acababan de llegar a celebrar una fiesta judía llamada la fiesta de Pentecostés, y ese día, porque cada fiesta es un cumplimiento en Cristo, nace la iglesia. Dice que estaban 3,000 personas escuchando el mensaje, pero ya habían más convertidos. ¿Creen ustedes que con esa cultura que tiene la palabra del Señor de decir que eran hombres sin contar niños y mujeres, cuántos habrían? Puede que especulemos, mínimo 3,000 y algo, y pudiesen haber hasta 6,000. Esos 6,000, cuando nace la iglesia, que es una prueba para romper el pacto antiguo y la gracia se manifiesta con la aceptación del sacrificio en el cielo, todos deciden quedarse ahí. ¿Por qué deciden quedarse ahí? ¿No te has preguntado? ¿Porque eran muy consagrados? ¿Porque querían quedarse de tiempo completo? Les voy a decir la razón. Porque ellos creyeron que en 15 días, 1 mes, 2 meses, máximo por allá 3 meses, se iba a instaurar el reino mesiánico de David.
¿Recuerdan esa profecía? Que dice, de la raíz de Isaí saldrá un vástago que reinará como un rey justo. Todos conocían el Salmo 2, que dicen, hablando de las naciones, que las quebrantaría con vara de hierro, que las va a regir un poderoso rey maravilloso. Y esos 3,000, cuando vieron eso, dijeron, qué oportunidad. Si nos quedamos todos aquí, cuando se instaure este reino, pues nosotros vamos a ser parte de ese reino, un poquito de espiritualidad y un poquito de interés mesiánica de un reino terrenal. Y entonces dicen, ¿y entonces qué hacemos? Pues vendamos todo esto que tenemos, que esto no es nada para lo que viene cuando instauren el reino mesiánico. ¿Cómo les parece? Y entonces empezaron a vender las propiedades y empezaron todos a trabajar. Y cuando se dieron cuenta, había pasado un mes y nada que pasaba nada. Recuerda que ya lo mencionamos, nada que sucedía. Entonces dijeron, pues sigamos, que ya de pronto viene. En 3 meses había una pobreza absoluta. Alcancen ustedes a imaginar lo que pasaría en una ciudad como Judea. ¿Qué era? Les pregunto. ¿Qué era Jerusalén? Para tener de impacto alrededor de 6,000 personas. No había trabajo, no había posibilidades, había una pobreza impresionante, un hambre impresionante. Y para resolver esa necesidad de hambruna, es que Pablo hace todo este servicio. Pablo amaba a esa iglesia y conocía los sufrimientos y los dolores y la escasez de esa iglesia. Sé que esto quizás para ustedes era desconocido, pero no ser espiritual no garantiza que te va a ir bien en todas las cosas, hermano. Hay que aplicar los principios del liderazgo, de la formación. Quedémonos, por favor, con el libro de Proverbios, ¿lo recuerdan? Dice, sé diligente en tu trabajo, el alma diligente será prosperada. Revisa tus ganados en la mañana y en la tarde vuelve y hazlo, ¿de acuerdo? Es la gestión. No podemos espiritualizar todo. Entonces, teniendo ese contexto, es que el apóstol se está preocupado y quiere recoger esta ofrenda y dice, necesitamos el modelo que Pablo estaba diseñando, era el modelo de la teocracia de Dios, pero ya no en el diezmo. Quiero corregir, aclarar, porque alguien pensará que hemos enseñado o hemos compartido información que no hay que invertir dinero. Sí, cualquier organización, la Fundación de la Esquina, la Escuela de Niños, si quieren servir, pues necesitan recursos. Si tienen a un hombre que les predica la palabra y se va a dedicar de tiempo completo, Pablo lo enseñó, que el que predica viva del evangelio. Pablo tenía salario por los de Macedonia. Pablo les recomienda a los filipenses y les da gracias. A los de Corinto les da una regañadita porque eran un poco tacañitos y no creían en él. Y les dice, he ido 3 veces con ustedes y en ninguna de esas 3 veces he aprovechado de mi derecho. Si hay un hombre dedicado a servir de tiempo completo, a entregar su vida, a servirlo, pues en esa comunidad se deben organizar, por supuesto, para que ese hombre supla sus necesidades. Fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Pero Pablo explicaba esto diciendo, y esto lo escribo no por mí, porque yo sé trabajar. Pablo colocó un patrón muy alto, un estándar, que tampoco se pudiese decir que debería ser una enseñanza generalizada, pero sí dice, quienes quieran aplicar mi modelo, bienvenidos todos. ¿Por qué? Porque había una ley que tampoco se conoce, hay que leer mucha historia judía, que todos los rabinos y todos los que hacían parte de ese sacerdocio, todos los que tenían también que mantener sus familias. Y Pablo dice, yo necesito mantener mi familia. Y por eso ustedes dicen, la familia espiritual. Pablo dice algo que se los dejé ayer, que coloca que los que enriquecen a los hijos son los padres. Entonces Pablo colocó un estándar muy alto que hoy alguien pudiese decir, yo quiero copiar el modelo de Pablo, quiero que esa comunidad necesitada, sé que a veces enviamos a alguien a un lugar donde hay más necesitados y llega un hermano que quizás con muy buenos talentos en el ministerio, pero un poco tímido, sin formación, para ir a hablar con el alcalde, para desarrollar actividades, eso causa obviamente más necesidad. Necesitamos ir más allá de las expectativas tradicionales. Entonces Pablo empieza a decir esto acá, en realidad no hace falta que siga escribiéndoles.
acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlos. Por eso, con mucho orgullo, les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos desde el año pasado. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidieron ayudar. Entonces ellos decían, si una iglesia está necesitada, todos aquí ayudemos a esta iglesia. Y si mañana son ustedes los necesitados, entonces de aquí ahora nosotros les ayudamos. Estaba creando un modelo de solidaridad y de amor donde pudiésemos nosotros representar a Cristo con amor. Dice, sin embargo, les envío a Tito y a los dos hermanos para que los animen a preparar todo lo necesario para la ofrenda. Entonces, en el siglo I ya no se aplica el diezmo. Pablo lo llama ofrenda, lo llama donativo, lo llama fruto, lo llama gracia y lo llama servicio. Y como ustedes lo vieron en la parte ministerial, como está aquí en 2 Corintios 9, que dice ministración, también la llamaban, una ministración. Es decir, que a veces se dice que sí servían en la iglesia, pero no quedó claro que era que servían económicamente, porque alguien decía, servían, ¿será que es que son los que dirigen el culto, los que predican? No, servían. Ya lo vamos a leer. No vamos a alcanzar hoy, yo creo que con 2 temas más cerramos este tema. Y a todos les animo a seguir haciendo la tarea y podamos mejorar algo en bienestar del necesitado siempre todos. Por eso, y miren lo que dice Pablo, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Escuchen, ¿dónde está el principio de riqueza? Como Dios es un Dios de bondad, hay 2 mandamientos que son principios de éxito dados por Dios. ¿Qué es un principio de éxito? Un principio es como la gravedad. Es como la gravedad. Honra a padre y madre para que te vaya bien y tenga largura de días. Dios en su bondad quería proteger la célula más hermosa y colocó un principio. Es un principio que un buen hijo es bendecido. Pero otro principio que él colocó es dar al pobre. Colocó una ley. Dijo, como necesito proteger al necesitado, al frágil. ¿Lo recuerdan el texto de Deuteronomio 25? Es justicia, justicia. Lo repite 2 veces. Perseguirás la justicia. La perseguirás, y justicia tenía un sinónimo de diezmo y significaba de prosperidad y ayudar. Ustedes recuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta, el eneldo, los pequeñitos, el comino, todas estas cosas, pero dejan la ¿qué? La justicia y la misericordia. Es lo que más le interesa a Dios. Así que él colocó principios de prosperidad en dar al necesitado. ¿Cómo les parece? No en invertir en una obra misionera. La prosperidad está en dar al pobre y al necesitado. Y como el misionero es el pobre y necesitado, de paso se beneficia, porque el que está de misionero en una obra de pastor de tiempo completo, pues empieza a ser alguien que necesita también ser sostenido, como Pablo lo dice. Y es ahí donde está el principio de riqueza. Quisiera que lo analizaran muy bien. Como siempre, no tienen que estar de acuerdo, pero déjenme darle las bases, que es lo que hacemos en este espacio. Dice, Pablo empieza a decir cosas que pareciesen que estuviesen mezcladas con la ley. No, son la gracia y las leyes de prosperidad que Dios estableció. Él dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amado líder, hermano y amigo, recuerda aquel texto que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Creen ustedes que pudiésemos tener armonía en una reunión de algunos hermanos? Ese día no tuviesen cómo comer o llevar el alimento a sus hijos.
Miren ustedes dónde está el principio de riqueza para una comunidad y una generación. Y entonces voy a mirar los textos. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo en lo que llamamos el Nuevo Testamento, la forma más popular de los cristianos. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Aleluya. Un principio de riqueza es dar al pobre y al necesitado. Déjenme leerles otros textos. No en invertir, quiero que sea muy claro, esto es una cirugía de corazón abierto. Gio, ¿qué es lo que estás diciendo? Si siempre me han enseñado es que si yo invierto en la obra misionera, que Él me va a dar, que Él me va a bendecir, que Él me va a hacer. Organicemos la idea. Como en el siglo I, el predicador no sostenía un templo, ni tenía que pagar todo eso. Él hacía parte de la comunidad. Así que de esas ofrendas que recogían, así como Pablo se los dice a los corintios, dicen, los de Macedonia me han provisto todo, ellos me han dado salario. Sí se sostenía, pero había una prioridad por el necesitado para que hubiese riqueza, lo estamos leyendo acá. Entonces se cubría al predicador, incluso debían darle posada porque era una época distinta, pero el verdadero principio de riqueza y que Dios dijo, necesito asegurarme que el frágil, que el pobre y que el necesitado nunca le falte nada para que aquel que me ama y que su corazón es una embajada del cielo, del amor, pueda bendecir a ese necesitado para que no lo hayan. Quiero asegurarme de eso. Y ahí estamos descuidados un poco en esa línea. Déjenme decirles otro texto. Proverbios 19:17. Al Señor presta al que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Iglesia, necesitamos hacer una neurogénesis del alma, del corazón. Debemos hacer una especie de transformación del corazón, ¿verdad? Dice Lucas 6:38, vamos a repasarlo, a ver si es verdad esto. ¿En dónde está el principio de riqueza? ¿En dónde está? Está en proteger al necesitado y al menesteroso. Dice, da y se os dará, medida buena, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Déjenme leerlos en la traducción lenguaje actual. Denles a otro lo necesario. Y Dios les dará a ustedes lo que necesitan. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. ¡Qué poderoso es esto! Esto lo dijo Jesús. No dijo el que lleve la ofrenda al templo, para que sostenga la obra. No dijo eso. Dijo el den. O sea, si alguien tiene 2 capas, repartan. Ahí, esa es mi ley. Voy a colocar un principio de riqueza, porque yo quiero que como la iglesia es mi embajada del cielo, ellos se encarguen del necesitado y del menesteroso. Proverbios 22:9 dice, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Así que la ideología central de la iglesia del siglo I era un Pareto del 80%, prioridad de los pobres, y un 20% la manutención del ministro. Él necesitaba cubrir sus gastos, pero esas iglesias locales se encargaban de que no hubiesen necesitados. Y cuando había una iglesia que estaba necesitada ya, como eran los hermanos, entonces hacían lo que se llama en el campo una minga. Ayudemos a los hermanos de Judea. A ver, ¿quiénes ponen? Recuerdan que en el texto anterior que les leí, dice que Agabo dijo que iba a haber una gran hambruna y dice que los discípulos, los mismos líderes, de acuerdo a lo que tenían, hicieron una colecta y lo enviaron a los necesitados, porque ¿cómo le decimos a un hermano que lo amamos y le decimos ve en paz si vemos que pasa necesidades? Ahí hay algo que posiblemente pudiésemos mejorar y revisar. Es decir, hacerlo mejor. Ya quizás lo hemos hecho hasta aquí bien. ¿Cómo podemos enmendar y ver que entonces sí prosperen esas comunidades y esa riqueza? Y necesitamos formar líderes para que haya realmente un modelo de riqueza colectivo. Déjenme leerles, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad,
la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, miren lo que dice el verso, la administración de este servicio. ¿Cuál era el servicio? La ofrenda. Por eso les dije que Pablo lo llamaba ofrenda, donativo, fruto o servicio. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, como dice. La Reina Valera dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Era aquí donde estaba el principio de riqueza. Déjenme leerlo en la traducción lenguaje actual, el verso 12, como dice. Dice así, porque la ayuda de ustedes, ayuda económica, porque de eso que ya se llama administración, porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en el evangelio y en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su amor. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras. ¡Wow! ¡Qué poderoso es este mensaje! Quisiera que todos resignificáramos esto. Por eso en nuestro grupo todos van a recibir, van a recibir del liderazgo de esta organización formación. Vamos a invertir en la iglesia. Vamos a invertir en procesos de liderazgo, de transformación. Necesitamos dar algo más, elevarlos, posibilitarlos para soñar, para vencer los miedos, para conquistar. Y todos los que tengamos, hagámoslo en amor a otros, porque es la mejor forma. Hay una frase que está desactualizada que dice, no le den el pescado, sino que enséñenle a pescar. Esa frase se quedó desactualizada. Hoy todo el mundo pesca. Hoy es necesario enseñarles a comercializar, a vender el pescado. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia preparada, debe ser una iglesia que brilla en medio de la oscuridad. La iglesia de este siglo debe volver a las sendas antiguas, que es el término correcto. Vienen los que trastornan, los que transforman el mundo. ¿Quieres unirte a esta visión? Hazlo desde tu comunidad. Y si necesitas ayuda, levanta la mano que estamos para servir. No tienes que venirte para acá. Nuestro interés es hacer la obra de Dios. Es llevar luz. Nos vemos el lunes en el siguiente episodio, donde estaremos concluyendo este tema maravilloso. Bendiciones para todos. Buen fin de semana.